Muy buenas a todos, chicos. Muy buenas a todos. Vamos a continuar con esta serie de videos. Ahora vamos a ir con el tema de geografía en este segundo parcial. Y bueno, vamos a ver cada una de las derivadas de temas en este segundo parcial. Y bueno, toda la información la he sacado del libro, no la he sacado de otra fuente más. Entonces de una fuente muy confiable. Y bueno, vamos a ver sus derivadas. Vamos a ver que se reparten en hidrosfera. La hidrosfera se reparte en recursos hídricos y se reparte en la atmósfera. Y vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a empezar con la hidrosfera. La hidrosfera, hidros viene de agua y esfera pues de esfera. Entonces esto significa esfera de agua. Y bueno, tenemos hidrología. La hidrología estudia la distribución del agua en la tierra. Y bueno, vamos a ver esto, cuál es la importancia de la hidrología, o de la hidrosfera más bien. Esta flechita debería de estar, de hecho, de este lado. Y bueno, es una fuente de oxígeno, termorregulador, forma parte del ciclo hidrológico y es un componente indispensable. Influye en las corrientes marinas y es desarrollo importante para la humanidad. Hidrosfera es lo que vemos en los mares, en los ríos. Y bueno, vamos a ver la derivada o en qué se reparte hidrología. Hidrología se reparte en lo que es agua salada y agua dulce. El agua salada hay en los océanos, mares, lagos de agua salada y agua subterránea de agua salada. Y tenemos el agua dulce. El agua dulce pueden ser los ríos, lagos y lagunas, glaciares y aguas subterráneas. Y bueno, tenemos que también la distribución del agua en el planeta. El relieve el relieve terrestre es un 100%. Y de este porcentaje tenemos que de agua el 71% es agua, que se denomina hidrosfera. Y de este porcentaje el 96.5% es agua salada, el 3% es agua dulce y el 1.74% es hielo y el 1.24% es para consumo humano. Y bueno, este porcentaje 29% es tierra. Y también tenemos los estados de agregación del agua. Tenemos que es en sólido, el hielo en los polos, glaciares, nieve, granizo, etcétera, ¿no? El líquido, ríos, lagos, lluvia, cascadas, etcétera. El gaseoso, nubes, niebla y la humedad atmosférica. Y bueno, eso sería los estados de agregación del agua. Y tenemos también las propiedades aguas oceánicas. Las propiedades de aguas oceánicas, que son mares y océanos. Y bueno, ¿cuál es el potencial económico de esto? La pesca, las rutas de navegación, la industria y el turismo. Para eso se ocupan las aguas oceánicas, oceánicas de océano, de mares, ¿no? Y bueno, tenemos que tienen propiedades químicas. Las propiedades químicas son salinidad. Salinidad viene de sal, que es la combinación de diferentes sales, cloruro, carbonatos y sulfatos. Y también tenemos la cloricidad. La cloricidad es la cantidad de gramos de cloro contenida en un kilogramo de agua de mar. Esa es la cloricidad de cloro. Y tenemos el pH. El pH es la regulación entre concentración de iones hidrógeno y oxidrilos, que es OH, que determina las características de acilinidad o de acidez de una solución. Y bueno, eso sería las propiedades químicas. Y vamos a ver ahora las físicas. Las físicas es la temperatura. La temperatura varía por latitud, profundidad, estaciones del año. Esa sería la temperatura. La densidad en el agua. La magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo en kilogramos sobre metro cúbico. La cantidad de sales en el agua. La densidad, por ejemplo, lo vemos en el mar muerto. La sal es más densa y pues tiende a flotar las cosas, ¿no?, que están ahí. Y también tenemos el color. El agua es incolora, pero pues se refleja y se ve azul por la capa atmosférica, ¿no? Y bueno, tenemos
aguas continentales. Las aguas continentales son de continentes, de las que están distribuidas en los continentes. En este caso son lénticas, que son masas de estancada o quieta. Y tenemos las lóticas, que son masas de agua que siempre se mueven. Aquí pueden ser los ríos, cascadas, etcétera, etcétera. Y las lénticas pueden ser lagos, presas, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos aquí también en las aguas continentales su clasificación. Tenemos que, como ya lo mencionaba, ríos. Los ríos son escurrimientos de agua que se descienden de partes elevadas y desembocan en lagos o mares. Bueno, los ríos tienen su clasificación y pueden ser pluvial, que se genera por lluvia, glaciar por deshielo, el lacustre, el desagüe de un lago, es que está tan cargado un lago que pues simplemente se revienta, y el freático, que es agua de un manantial parecido a lo del lago. Y tenemos lagos y lagunas. Lagos y lagunas son cuerpos de agua que ocupan un espacio en una depresión y no tienen conexión con el mar. Las lagunas son menores que los lagos, para diferenciar lagos de lagunas. Las lagunas son más grandes, las lagunas son más pequeñas que los lagos. Y tenemos su manera de generación. ¿Cómo se generan? Tectónicos, por movimientos tectónicos que se generan las lagunas. Y también tenemos los volcánicos, lluvia almacenada en volcanes apagados, como se pueden almacenar también ahí. El glaciar, acumulación de agua por deshielo. A veces que los glaciares pues simplemente se descongelan y pues forman los lagos. Y tenemos los cársticos, regiones de suelo calizos. Y bueno, también tenemos las aguas subterráneas de sub del sufijo bajo. Y bueno, depósitos de agua en el subsuelo o en espacios porosos o grietas de rocas. Pues esas son aguas subterráneas, su concepto. Y también tenemos sus diferentes formas o generación de esta agua, que puede ser de manera suspendida, agua superficial que se filtra, freáticas, se ubican en el primer horizonte acuífero de un mapa impermeable. Y también tenemos las confinadas, se encuentran entre dos capas impermeables continuas. Y tenemos las artesianas, que se encuentran en pliegues sinclinales de las capas de las rocas. Y vamos a ver que tenemos ahora, o vamos a ir al tema de recursos hídricos. Bueno, los recursos hídricos, hidro de agua, y vamos a ver cada uno de sus recursos. Tenemos el ciclo hidrológico, que eso lo vemos muchas veces en primaria. El ciclo hidrológico es la evaporación como primer paso. Evaporación de lagos, ríos y suelos por el calor del sol en el agua. Pegan los rayos y pues se va evaporando. La condensación, la formación de nubes con agua. Se condensa todo y ahí se forman nubes en la atmósfera o en el cielo. Y tenemos la precipitación, que es la lluvia. Precipitación de que cae. Y luego tenemos infiltración. Una parte se evapora y otra se filtra en el suelo. Y tenemos la escorrentía. Mediante arroyos, ríos, el agua vuelve al océano, mares y se repite el ciclo. Escorrentía, como yo lo puedo interpretar como correr, ¿no? Y que vuelve otra vez y se repite el ciclo. Y tenemos fuentes de contaminación. Las fuentes de contaminación de los recursos hídricos. Ya dijimos que hidro de agua. Y fuentes de contaminación, pesticidas, efluentes urbanos, vertidos hidrocarburos, purines, fosas sépticas, ¿no? Puede ser generado de manera industrial, rural o urbano. Esas son las fuentes de contaminación. Y cómo se filtran estos contaminantes. Puede ser por potabilización, pero esto más se limpia por depuración. Y potabilización es limpiar el agua que por lo general
de manantiales y aguas subterráneas para hacerla apta para consumo humano. Esta recae más en aguas limpias que son para consumo humano, por eso se llama potabilización, para hacerla apta para el consumo humano. Y la depuración, que es limpiar aguas contaminadas o aguas residuales, por lo general lo de los baños, lo de la comunidad urbana, etc. Y bueno, eso serían los recursos hídricos, cada uno sus temas. Y ahora vamos a ver la atmósfera. La atmósfera, creo que todos tenemos el concepto empírico ya guardado. La atmósfera es una capa gaseosa que envuelve a la Tierra, eso es todo el concepto. Y tenemos que esto está conformado por una fuente de oxígeno y CO2 para los seres vivos, y esta como función detiene los rayos ultravioleta. Esas son las funciones. Y bueno, tenemos sus diferentes composiciones de la atmósfera. La composición química, esta es nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor, metano, óxido nitroso, clorofluorocarbonatos, carbonos, ozono, argón, neón, helio, criptón, xenón, hidrógeno. Y estas son sus composiciones químicas que la componen químicamente. Y propiedades físicas, movilidad, esto no lo conceptué, pues movilidad, que se mueve. Compresividad, la atmósfera aumenta o disminuye, es como comprimir. Y la forma adopta la forma de la Tierra, esa es su forma de la atmósfera. Y el color, como es la atmósfera, es incolora, pero predomina el color azul debido al espectro solar. Y la altura mide de 1000 kilómetros a 1200 kilómetros. Ya ven que la atmósfera se tiene compresibilidad, entonces aumenta o disminuye. Y tenemos la diatermancia como característica. Deja pasar los rayos solares sin absorber su energía, pero no los pasa como completamente, sino que hace como un tipo de espejo. Y sí pasan algunos, pero otros son rebotados. Y tenemos las propiedades químicas. Las propiedades químicas es el oxidante y comburente. El oxidante contiene alta tensión de oxígeno, y comburente provoca o favorece la combustión. Y bueno, esas serían sus propiedades químicas. Y luego tenemos las capas de la atmósfera. ¿Cuáles son las capas de la atmósfera? Las capas de la atmósfera son troposfera, es la capa inferior de la atmósfera, es la que más se acerca a la Tierra, y en ella se producen los fenómenos meteorológicos. Está a solamente 17 kilómetros. Y tenemos la estratosfera. Aquí abunda el oxígeno, el hidrógeno y ozono, y su nombre significa esfera de capas. Y está de 11 kilómetros a 17 kilómetros. ¿Por qué en estos rangos? Porque tiene compresibilidad la atmósfera. Y bueno, tenemos la mesósfera. La mesósfera es la capa media de la Tierra. Su temperatura es baja. Mesósfera de medio, por eso se llama capa media de la Tierra. Y está a 50 kilómetros a 85 kilómetros de rango. Y bueno, tenemos la termósfera. La termósfera propaga ondas de radio. Aquí es donde se producen las señales. Su temperatura es alta e incendia meteoritos. Y está a 80 kilómetros a 690 kilómetros. Y tenemos la exósfera. Exo de afuera o externo. Exósfera es la capa más externa de la Tierra y está a 690 kilómetros. Y bueno, tenemos tiempo y clima. El tiempo son las condiciones atmosféricas en un lapso de 24 horas. Y el clima es promedio del estado del tiempo en un lapso de 10 años. ¿Cuáles son las diferencias entre tiempo y clima? Bueno, que el tiempo es más corto. Y eso te podrás dar cuenta que es más entendible, que eso va a ser un lapso pasajero. Y el clima es un lapso largo, es a largo plazo. Entonces es un promedio de 10 años el clima. Cómo se compone un clima, solamente deja que pasen 10 años y vas a saber el clima. Entonces esto es a corto plazo, y el tiempo y el clima a largo plazo. Y bueno, ¿cuáles son los elementos del clima? Los elementos del clima son termodinámicos y acuosos.
termodinámicos de temperatura, sus derivadas sería temperatura. La temperatura es la magnitud física que expresa el grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente. Y el termómetro es como se puede medir. La presión, fuerza que ejerce la columna de aire sobre la corteza de la Tierra. Esa es su definición. Y el barómetro es una de las maneras en que se puede medir la presión. Los vientos, masa de aire que se mueve en sentido horizontal en la atmósfera. Y la veleta es un instrumento de medición. Acuosos, la humedad, calidad de vapor de agua que existe en la atmósfera, esa es la humedad. Y el hidrómetro pues es su instrumento de medición. Tenemos la nubosidad, cantidad de vapor de agua que se condensa en la atmósfera. Y el nefoscopio es su instrumento de medición. Tenemos la precipitación, la caída de agua en estado sólido o líquido. Eso puede ser granizo, lluvia, etc. Y el pluviómetro es su instrumento de medición. Tenemos los factores del clima. Los factores del clima pueden ser cósmicos o geográficos. Vamos a ir por los cósmicos. Los cósmicos son radiación solar, y la radiación solar significa cantidad de calor que llega a la superficie terrestre. Esos serían los factores del clima. Y tenemos los geográficos. Los geográficos tenemos entre ellos distribución de tierra y mares. En las costas la temperatura es más abundante, mientras que en la tierra alejada de las costas el calor es extremo y seco. Y bueno, eso sería la distribución. Tenemos las corrientes marinas. Las corrientes marinas, las corrientes provienen de aguas. Las corrientes provenientes de aguas cálidas al llegar a las frías elevan su temperatura, y a la inversa. Esa es una propiedad de las corrientes marinas. Tenemos la altitud, y esto es una regla. A menor altitud, mayor temperatura. Mayor altitud, menor temperatura. Por ejemplo, las montañas, está más alto, pareciera que ahí debería de ser más calor, pero no. Hace más frío. Entonces a la inversa. Tenemos vegetación. Esta es una regla. Con mayor vegetación, mayor humedad y menor temperatura. Con menor vegetación, menor humedad, mayor temperatura. Y tenemos la latitud. La latitud, debido a la forma de la Tierra, en el centro es más cálido y en los polos es más frío. En el Ecuador siempre hace más calor y en los polos siempre pues hace más frío. El polo norte y polo sur, ¿no? Tenemos la calificación climática de Köppen, hizo esta clasificación. Temperatura, a la A le puso tropical, a la B seco, a la C templado, a la D frío, a la E polar. Y en precipitación, F todo el año, M tipo monzón, W en verano, S en invierno. En vegetación le puso S en estepa, W en desierto, T en tundra, B en alta montaña y F en hielos perpetuos. La manera que clasificó Köppen fue de esta manera, en el que al tomar una letra y otra letra, solamente se toman por general dos, pues de esa manera ibas a saber cuál es el clima. En vez de decir una oración larga para definir una región, solamente tomas una letra y ya sabes. Por ejemplo, A con F, sabes que A es temperatura y F es precipitación de lluvia. Entonces A con F sería tropical, con lluvias todo el año, porque precipitaciones de lluvias. Y bueno, eso sería manera de ejemplo. Y bueno, pues eso sería todo. Eso es lo que vendrá en el examen. Y pues espero que todos estemos preparados para el examen de mañana. Y estar todos listos pues para sacar las mejores calificaciones. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Espero que haya sido lo más entendible este video. Pues como podrán ver, son demasiados temas. Y no son muy difíciles, pero sí son demasiados temas. Pero bueno, con un poco de estudio y más esfuerzo, pues todo se puede, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Y bueno, nos vamos para la próxima. Muchas gracias.